Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y en esta ocasión, al igual que en otras oportunidades, vamos a realizar la consideración de distintos temas de la agenda informativa nacional. Es necesario conocer, por ejemplo, cuáles son los criterios y las reflexiones que existen en torno al proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas. Este proyecto de ley ha generado muchas reacciones, sobre todo de algunas instituciones, organizaciones y también de sectores de oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque entre sus alcances, se ha mencionado, tendría otros objetivos más que de luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas o el financiamiento al terrorismo. Se dice que habría una especie de mecanismo de control hacia los bolivianos que podría aplicarse. Existen obviamente posturas encontradas y desde el oficialismo se ha mencionado que es una ley muy necesaria y que además responde a compromisos internacionales respecto a este tema. El segundo punto tiene que ver con los procesos judiciales en contra de autoridades electas, y precisamente estos días hubo bastante expectativa que se había generado, por ejemplo, con la declaración que debía presentar el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que al final no se hizo. Debía hacerse esta declaración el pasado jueves 7 en horas de la mañana en La Paz, pero no ha ocurrido. La Fiscalía suspendió esta comparecencia con el argumento de que debe haber, por prelación o por estrategia investigativa, que recibir, dice, primero la declaración de su padre, el señor José Luis Camacho. Pero esto ha generado bastante expectativa. Hubo aprestos de movimientos en Santa Cruz y también en otras regiones. La situación similar que se ha tenido en el caso del alcalde de Cochabamba, don Manfred Reyes Villa, que ha recibido bastante apoyo ciudadano el pasado martes 5, antes de la audiencia de amparo, que al final ha resultado, muchos dicen, en una especie de salida salomónica, porque si bien se le niega un amparo constitucional, se mantiene las medidas cautelares, se mantiene en el cargo por lo menos un tiempo más. Este es el segundo punto. Y el tercero tiene que ver también con un tema muy importante. Desde 1982, desde la recuperación de la democracia, este fin de semana vamos a tener también una fecha bastante importante recordando ese hito en la historia boliviana, la recuperación de la democracia, y existen algunas consideraciones respecto a la situación de la democracia en nuestro país. Estos tres puntos están en la agenda de Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana se encuentran en los estudios de la emisora: el exministro de la Presidencia, expresidente de la Cámara de Senadores, el abogado René Martínez. También está junto a nosotros el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana en la Cámara de Diputados, el abogado Carlos Alarcón. Y finalmente está también junto a nosotros el politólogo Gonzalo Rojas. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de Diálogo en Panamericana. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación. Iniciamos con usted, don René Martínez. ¿Qué nos puede mencionar en relación a este primer punto? Existen
algunos criterios sobre este proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas, con el antecedente de que hubo una suerte de confusión en los pasados días respecto a una ley ya promulgada, ¿no es cierto?, el pasado 16 de agosto, pero que tiene que ver más bien con otra naturaleza. Se aclaró que se trata de una estrategia nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo. Adelante, don René Martínez. Gracias, José Luis. Un saludo cordial a todos los radioescuchos, los y las radioescuchas a lo largo y ancho del país. Un saludo cordial también a quienes hoy están en diálogo en Panamericana, al señor Carlos Alarcón, a Gonzalo Rojas. Y creo que este primer tema referido a este proyecto de ley nos obliga a una lectura de contexto. Esta ley, que está en sus objetivos de carácter jurídico, la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, que, te reitero, es imprescindible poner algunos elementos de contexto para considerar desde los propósitos serios de este proyecto de ley, que como finalidad inicial dicen nuestras autoridades y algunos criterios del legislativo, que además, dicho sea de paso, como país es para cumplir exigencias de carácter internacional de entidades internacionales en temas que varios países ingresan a hacer consideraciones y a hacer estrategias de lucha internacional, porque son delitos considerados de carácter transnacional, como en este caso el financiamiento del terrorismo, el enriquecimiento ilícito, la proliferación de venta de armas, etcétera, etcétera, y hechos vinculados a estos temas. En el caso boliviano, y decías tú en la introducción, hubo una suerte de confusión. No es que no existan normas, sino hay normas dispersas que seguramente se ha intentado en otros tiempos la intención de cumplir estos propósitos de exigencias internacionales, y hoy por hoy se requiere unificar en un solo proyecto normativo que tenga la efectividad y que cumpla la exigencia internacional, sobre todo que signifique llegar a aterrizar en procedimientos efectivos, mecanismos de control a los ilícitos mencionados, que son de preocupación no solamente de nuestro país, sino de varios países en el mundo. ¿Qué significa no cumplir estas combinatorias? Significa estar en la lista de países observados, que no tienen mecanismos claros de control financiero, etcétera, etcétera, con las consecuencias que aquello arrastra como responsabilidad estatal. Vale decir que, en resumen, no es una norma exclusiva ni es iniciativa sola del Ejecutivo, sino que obedece a compromisos asumidos por el Estado boliviano en varios momentos, en varios tiempos de debate, de intercambio de experiencias sobre ese propósito mayor, que es la lucha contra estos delitos de carácter transnacional, que en muchos de los casos derivan en la acumulación de fortunas ilícitas. Hoy por hoy, ¿dónde se encuentra el Estado? ¿Cuál es el estado de este proyecto de ley? Está en consideración del Senado, y todos sabemos de que esa consideración abre el ejercicio de atribuciones en el Parlamento Nacional, específicamente en el Senado, y a partir de aquello, en ejercicio de sus atribuciones, seguramente habrá un debate sobre cada uno de sus contenidos, y lo ideal será tener una norma cualificada que cumpla estos propósitos serios, te reitero, de exigencia internacional, que comprometen a una responsabilidad del Estado boliviano. Si esto es así, en este proyecto de ley, el comportamiento del oficialismo, porque deriva como iniciativa del Ejecutivo al Parlamento, la pregunta mayor será: ¿qué esperamos de la oposición? En condiciones normales, que haga su trabajo.
que ejerza sus atribuciones, porque para eso se abre debate procedimental legislativo, para la construcción de una norma, reitero, que en sus propósitos vayan a cumplir estos derroteros marcados ya de la exigencia internacional. Pero ¿qué es lo que estamos conociendo? Es el rechazo ciego, es el show del discurso radicalizado, politizado, que están al margen de estos criterios de exigencia internacional, y lo que es más grave, no se ingresa en materia para debatir internamente, sino más bien se hace una traslación externa del hemiciclo para marcar diferencias. La pregunta del millón: ¿por qué no se quiere considerar esta norma? Excepto que se esté camuflando de proteger intereses oscuros. Hay complicidad con algunos sujetos que pueden ser afectados en los verdaderos parámetros de la norma internacional. Hay varias preguntas que pueden estar quedándose colgadas ahí en la preocupación de la ciudadanía. El país y el mundo ha conocido este tema, que desde hace bastante tiempo atrás se ha conocido como uno de los males por los medios de comunicación, y solamente para poner en recordatorio me voy a referir a los famosos Panama Papers, a los que hoy en la actualidad se conoce a Pandora Papers, donde lamentablemente ya se han identificado a ciudadanos bolivianos vinculados a este tramado de ilícitos por la vía de escapar a obligaciones fiscales que están, reitero, vinculados a ese procedimiento ilícito que en muchos de los casos, reitero la palabra ilicitud, generan riquezas ilícitas millonarias que afectan la vida normal de los países. Si esto es así, seguramente vamos a coincidir en la mesa la gravedad de estos hechos, que son considerados en varios países como amenazas latentes, que afectan inclusive la vida normal de varios países. Por eso es importante preguntarnos, por ejemplo, ¿quiénes alcanzan a conformar estas empresas offshore? ¿El ciudadano común? ¿El ciudadano que hace su trabajo lícito? No, son empresarios millonarios o políticos millonarios que vía la corruptela de la noche a la mañana emergen, y en algunos casos casi es normal a que aparezcan estos rostros de grandes políticos en otros países, y no en los países donde han amasado estas fortunas. Y si vemos con seriedad, esos son los sujetos principales de una norma de ese carácter de control, de regulación desde los niveles de Estado, para cumplir estos propósitos, reitero, de entidades de carácter internacional. La gran mayoría no tiene y no tendrá por qué preocuparse, y porque si ese es el espíritu y el objetivo, tiene claridad, transparencia en llegar a ser parte de esa lucha internacional, entiendo de que eso huelgan mayores preocupaciones de la ciudadanía común. Lo contradictorio, lo observable o lo serio de este proyecto de ley es una oposición que nos reclama permanentemente luchar contra el narcotráfico, pero no quiere considerar la ley, que nos dice que hay que tener un gobierno transparente, pero que no quiere considerar esta norma que refleja un control del sistema financiero de manera transparente. Nos piden que haya institucionalidad, pero se niegan a la consideración de construcción de estos mecanismos que fortalecen la institucionalidad de seguimiento financiero serio que debería tener cada uno de los países. En definitiva, nos dicen que hay que tener relaciones internacionales con estos propósitos,
y en muchos casos hacen bandera de que hemos comprometido la fe del Estado para cumplir a las exigencias internacionales, pero en estas parece haber una otra mirada. Seguro, y acabo con dos pares de elementos más, seguro que en su consideración de este proyecto hay necesidad de urgentes modificaciones. Reitero, ese es el propósito de traslación del Ejecutivo, así lo marca las atribuciones que está otorgada al Parlamento Nacional, del cual venimos de haber sido parte de ese universo de parlamentarios, y creo que esa consideración pasa por una principal labor de adecuación a la normativa constitucional en el Senado Nacional y seguramente en las otras cámaras, y todos los cuidados que ameritan cualquier proyecto que vaya a ser aprobado, aún entendiendo de que podría haber algunos errores, porque no conozco norma perfecta. Entiendo que son siempre estos esfuerzos a sacar normas cualitativamente nítidas, transparentes, que cumplan esos objetivos, es el desafío mayor hoy por hoy del Parlamento Nacional. Lo importante es entender dónde está destinado, qué objetivos cumple esta norma mayor, para cuidar de manera estricta la no vulneración de presupuestos constitucionales, de cumplimiento de sus objetivos. Está también el otro elemento central de hacer conciencia de qué sujetos están destinados al ámbito de sus aplicaciones, y no son otros que sujetos, reitero, millonarios de la ilicitud, porque hay millonarios también que lícitamente reconocen nuestras normas constitucionales, a narcotraficantes, a vendedores ilegales de armas, etcétera, etcétera, que nos cansaríamos de dar ejemplos. Y estos grandes acumuladores patrimoniales, reitero, deberían tener una marcada relación directa de que esa acumulación de patrimonios viene de actividades ilícitas. El otro componente de los sujetos que llama la atención en el nivel internacional es los políticos, que te reitero, de la noche a la mañana, por la vía de corrupción, aparecen como millonarios. Y bueno, ahí tenemos un gran ejemplo en los últimos tiempos. Una autoridad que ha comprado gases, ha comprado proyectiles para la represión, para matar, y de pronto nos enteramos en otro país con investigaciones abiertas, con detención y con denuncia de recursos millonarios que han sido privilegiados, y es obvio valorar estas investigaciones, que en el caso de la justicia norteamericana hoy por hoy tienen a un ex ministro del golpismo en sus carceletas públicas con un juicio abierto. Muy bien, le agradecemos a René Martínez. En este primer punto le damos la palabra al jefe de bancada de Comunidad Ciudadana en la Cámara de Diputados, don Carlos Alarcón, para hacer referencia al primer punto. Adelante. Gracias, José Luis. Muy buenas tardes. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio Panamericana, a los panelistas que nos acompañan, al exministro de la Presidencia, René Martínez, al politólogo Gonzalo Rojas y a todo el equipo de la radio. A ver, con relación al tema del debate, yo quiero destacar que en la época donde ha habido mayores índices de corrupción, de contrabando y de narcotráfico en el régimen de gobierno del expresidente Evo Morales, la estrategia de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas ha sido un rotundo y soberano fracaso. Y lo que está tratando de hacer ahora este gobierno, primero, es de esconder y ocultar ese fracaso. ¿Y por qué digo esto? Porque antes de esta ley se ha promulgado otra ley que tiene como antecedente la ley número 262 de 30 de julio de 2012, donde esta ley, en la época del régimen de Evo Morales, crea
un Consejo Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, el año 2012, y establece como atribución de este Consejo elaborar la estrategia de lucha contra la legitimación de las ganancias ilícitas. Y dice en el artículo 7 que este Consejo Nacional remitirá a la Presidenta o Presidente del Estado Plurinacional un informe anual sobre la ejecución de la estrategia de lucha contra la legitimación de las ganancias ilícitas. Es decir, desde el 2012, esta estrategia ya se la ha elaborado por este Consejo, a cuya cabeza estaba el entonces ministro, actual presidente Luis Arce Catacora, y se la tenía que haber informado en los resultados de ejecución año por año. No nos han hecho conocer a la Asamblea ninguno de estos informes. Es decir, que desde el 2012 hasta el 2021, esta estrategia ha sido un rotundo y soberano fracaso, en la época que más corrupción había en Bolivia, más narcotráfico y más contrabando. Ese es un primer punto. Entonces, ¿cómo han querido camuflar y ocultar esta situación para cubrirle las espaldas al actual presidente, que en el 2012 era el presidente de este Consejo de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas? Han presentado el año 2016, en la anterior Asamblea Legislativa, un proyecto de ley aprobando esta estrategia administrativa desde el 2012 hasta el 16, que nunca se la ejecutó, nunca se la informó. Entonces, para tapar esa irresponsabilidad, fíjense, aquí presentan el proyecto de ley número 349 el año 16, cuando el movimiento al socialismo tenía 2/3 de parlamentarios y estaba en ese momento el senador Martínez, que nos acompañó en el programa. Después no lo aprueban ese año. El siguiente año lo presentan el año 2017 como proyecto 154, teniendo 2/3 no lo aprueban. Después presentan la misma estrategia el 2018 con el número 181, tampoco la aprueban. El 2019 presentan con el proyecto de ley 209, que lo van reponiendo, tampoco, y el 2020 con el proyecto 108. Son 1, 2, 3, 4, 5 intentos legislativos de aprobar la misma estrategia. Entonces, cuando nos presentan ahora esta sopa recalentada, nosotros les decimos, nos oponemos totalmente a esta estrategia, porque si ustedes teniendo 2/3 no la han querido aprobar para cubrir el desastre que han hecho en la ejecución de esa estrategia administrativa, cuando el ministro de Economía, el actual presidente, era el que presidía ese consejo, ahora que tienen solo mayoría, no, peor, pues no deberían aprobarla, y quieren que la oposición avale esta estrategia fracasada. Por esa razón nosotros hemos rechazado esta ley, y con el rodillo parlamentario del MAS la han aprobado, ¿no? Ya en el 6º intento, con la ley número 386, que ha sido promulgada en la Gaceta el 16 de agosto de 2021. Esa es la confusión que tienen los ciudadanos. Entonces, esta ley 1386, que es la que tapa y cubre las espaldas al actual presidente en su fracaso cuando era presidente de este consejo, es la que está promulgada. Y es la que establece nuevamente la misma estrategia que nunca se la cumplió y ejecutó. Ahora, la ley de la que estamos hablando, que tiene medio sanción en diputados, que en realidad es un proyecto de ley y que es el que más nos preocupa, es la concreción de esta estrategia, ¿no? Que esta estrategia, por supuesto, que fue rechazada por nosotros en el Parlamento, por Comunidad Ciudadana y también por Creemos. Y este proyecto de ley, que es el terrible, porque esta ya es una ley que tiene efecto directo con relación a los ciudadanos, a diferencia de esta estrategia que era un trabajo administrativo interno, es terrible porque establece la configuración de un estado policíaco en Bolivia, donde el nivel de persecución y de manipulación de los fiscales y de los jueces ya no solamente se limita, como antes lo hacía el MAS, al estamento político, sino que ahora pretende abarcar y cubrir al conjunto de la sociedad boliviana, sobre todo en aquellas actividades que tienen que ver con el ámbito comercial y civil de las personas, ¿no? Entonces, uno de los grandes problemas que hay con esta ley es que esta ley de legitimación de ganancias ilícitas establece nuevamente un consejo estratégico para llevar adelante esta política aparentemente de lucha contra la legitimación de las ganancias ilícitas. En ese consejo, fíjense ustedes, está conformado por 7 miembros. 6 de esos miembros son de nivel ministerial del gobierno y uno es el fiscal general del Estado.
las decisiones de este Consejo son vinculantes. ¿Para quiénes son vinculantes? Para las personas mencionadas en el artículo 3. ¿Quiénes son? Cualquier persona, natural o jurídica, privada, particular o pública, que tenga relación, dice, ¿no?, su actividad con algún objeto, instrumento o beneficio del supuesto delito de legitimación de ganancias ilícitas, o sea, que venga esa plata de narcotráfico, de contrabando, de corrupción, principalmente, entre otros delitos, ¿no? Pero ¿qué es lo terrible acá? Que el fiscal general, al ser una persona dentro de 7, va a estar en completa minoría, pierde su independencia y su imparcialidad, se deja absorber por un consejo político administrativo, y esas decisiones vinculantes para los ciudadanos después no tienen nada que ver con el verdadero delito base que debería dar lugar a estas investigaciones, el delito principal, porque únicamente se justificaría que investigues a cualquier ciudadano si es que realmente ha habido contrabando, ha habido narcotráfico o ha habido corrupción. Pero ¿qué es lo que pasa? Establecen en un artículo específico donde dicen: se ratifica que el delito de legitimación de ganancias ilícitas es autónomo y será investigado, enjuiciado y sentenciado sin necesidad de proceso judicial o de sentencia condenatoria previa. Fíjense la manera tramposa como el MAS hace estas leyes. ¿Qué es lo que decía el antecedente, el primer antecedente de gobiernos anteriores al del MAS en la legislación similar? Dice: se ratifica que el delito de legitimación de ganancias ilícitas es autónomo y será investigado, enjuiciado y sentenciado sin necesidad de sentencia condenatoria previa. En cambio acá dice sin necesidad de proceso judicial o de sentencia condenatoria previa. Antes, para que te puedan investigar el movimiento de tu actividad comercial, de tu comercio, de tu negocio, de tu fundación, de tu iglesia, de tu empresa de transporte, de tu inmobiliaria, de tu agencia de turismo, tenían que abrirte paralelamente proceso judicial por narcotráfico. Y te tenían que decir: usted que es dueño de una agencia de viajes o de una venta de automóviles, se le abre proceso porque usted esa plata la ha obtenido de un narcotraficante y le está lavando el dinero, y paralelamente le abrimos por legitimación de ganancias ilícitas. Y en ese sentido, el proceso accesorio por legitimación estaba de alguna manera procesalmente desvinculado, pero nunca en el sentido lógico de que lo accesorio no puede estar pues totalmente independizado de lo principal, porque si no ya no estás juzgando y condenando el narcotráfico, sino estás condenando la actividad comercial y financiera lícita. Y los trampos del MAS acá ponen y dicen sin necesidad del proceso judicial. Entonces, ¿qué te pueden hacer? En el mismo ejemplo de la agencia que vende autos, del comercio que vende autos, te van a decir: creemos que usted está lavando plata del narcotráfico en la compra y venta de los vehículos, y no le vamos a abrir proceso judicial por narcotráfico, le vamos a abrir por proceso judicial por legitimación de ganancias ilícitas. Entonces, ahí te vas a decir: ¿y cómo quiere que yo haga la prueba imposible, que es la prueba negativa? ¿Quiere que yo le demuestre que yo no soy narcotraficante o vinculado a narcotráfico? Eso no lo puedo hacer, es imposible. No me puedo defender de esta acusación. Y eso le puede recaer a cualquier comerciante o a cualquier ciudadano en su ONG, en su fundación, en su iglesia, etcétera, sin necesidad de monto mínimo para arriba. Cuando tú vas a un banco, te dicen arriba de los $10,000 y es un formulario especial. Aquí en esta ley hay un artículo específico que dice que te pueden hacer esta investigación penal sin siquiera establecer un monto mínimo, un límite mínimo, un piso de actividad económica. Puedes hacer una transacción de un auto de $3,000, puede ser sometido a esta sanción penal y administrativa. Y lo más grave de esto es que se le da superpoderes, además, primero a la UIF, porque la UIF antes no podía sancionar administrativamente. Ahora con esta ley, la UIF te puede aplicar sanciones administrativas en los casos más graves de cancelación de los derechos para ejercer tu actividad comercial o tu actividad civil de fundación, de iglesia, de organización, de sociedad civil, etc. Entonces la UIF, de ser un ente técnico, se ha convertido en un ente punitivo para los ciudadanos.
a cargo de una empleada o de un empleado totalmente subordinado al gobierno, que en los últimos años de lo único que se ha preocupado ha sido de perseguir a los opositores y no de descubrir realmente el movimiento de plata sucia, de narcotráfico, de corrupción o de contrabando. Y al darle sus superpoderes, es la UIF la que te va a terminar aplicando esas sanciones administrativas, en los casos más graves, las más graves sanciones, a cualquier actividad comercial, como dice, o actividades civiles organizadas, como dice esta ley. Se le da superpoderes al fiscal. El fiscal general o los fiscales de materia van a poder disponer allanamientos sin aviso previo, imagínense, y sin orden judicial. ¿En qué país democrático del mundo se ve que un fiscal se entra a tu depósito, a tu local comercial, a tu domicilio, te allane, que ni siquiera te avise que se está entrando a tu casa, ¿no?, o a tu comercio, y no tiene la orden judicial? O sea, eso es una barbaridad. Tú imagínate, estás entrando a tu casa, lo ves a un tipo, porque además el fiscal no se viste como policía, que te está hurgando tus cosas, tú puedes pensar que es un ladrón y hasta puedes querer ejercer defensa propia. O sea, es una barbaridad. Y además se establece que por 24 horas este fiscal te puede disponer retención de fondos y embargo de bienes sin necesidad de autorización judicial, que esa es otra barbaridad que no vas a ver en ningún país que tenga un sistema democrático. Y a estos superpoderes se agregan los superpoderes del ministro de Justicia y del Procurador General del Estado, que nada tienen que ver con este tema. Al ministro de Justicia y al Procurador General le dicen que pueden promover estos procesos para sanción administrativa y sanción penal, pero que además pueden investigar y localizar y rastrear los bienes que de acuerdo al fiscal van a ser sujetos a registro y a decomiso, a incautación. Se le dan entonces facultades de fiscal al ministro de Justicia y al Procurador General del Estado. Actúa como un fiscal penal, de acuerdo a esta ley. Y le dan la calidad al Procurador General del Estado de ser parte procesal en estos temas, en estos procesos. Tenemos un Procurador General del Estado que usurpa funciones queriéndose hacer de Tribunal Supremo Electoral, queriendo revisar actos. Imagínense cuando le des esta bomba atómica, por eso yo digo, esta es una ley, una bomba atómica, que se va a encargar a dedicar a buscarse todos los inmuebles y los muebles de registro para, según él, meterlos a los ciudadanos en la guillotina de la UIF o en la guillotina de una fiscalía, una justicia totalmente sometida y subordinada al movimiento, al socialismo. Entonces, este es un primer resumen y termino con el tema de la censura a los periodistas y de la violación de la libertad de prensa de los periodistas y de los ciudadanos en general. Porque ellos mienten y dicen, solamente los sujetos obligados son los que tienen, por el artículo 11 y por el artículo 14, la obligación de revelar la fuente o el secreto, y no pueden comentar las informaciones que dé la UIF. Mentira, porque si vamos al artículo 9, en el artículo 9 da las atribuciones de la UIF, los incisos o numerales 7, 8 y 10, dicen que la UIF, además de los sujetos obligados, a cualquier otra persona le puede pedir la información que le venga en gana. Y en base al artículo 11, cuando te la pida, así seas sacerdote, así seas periodista, así seas abogado o auditor, no le vas a poder decir, no, yo tengo la reserva de fuentes si soy periodista o el secreto profesional si soy abogado. ¿Cuándo has visto, para concluir con esto, que un abogado sea obligado a develar lo que le ha confesado su cliente? O sea, eso es, pues, y esa es una locura eso, de llegar a semejante extremo de las cosas. Y en el caso de los periodistas dice, la información que dé la UIF están prohibidos bajo sanción penal, ojo periodistas, de interpretarla, siquiera de interpretarla, ni qué decir de difundirla y compartirla. ¿Cuántas veces la UIF se ha inventado para perseguir a la oposición cosas sacadas del internet, bajadas y colgadas del internet? La empleada del gobierno del MAS saca esa información a su gusto y antojo para perjudicar a un opositor, y un periodista no la va a poder interpretar, no va a poder decir esa información es falsa de la directora de la UIF, porque si dice eso el periodista se somete a sanción penal. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Carlos Alarcón. ¿Qué dice usted, don Gonzalo Rojas, respecto a este primer punto, dando cuenta de lo que ocurre con este tema? Adelante. Gracias, José Luis. Un gusto estar en Panamericana, este programa que tiene tanta audiencia y que tanta falta hace en democracia.
Un saludo también, por supuesto, con quienes comparto mesa, el exministro Martínez, el diputado Alarcón. A ver, yo, que no tengo formación jurídica, pero sí sé leer, podría leer algunos de los artículos que tengo señalados, algunos han sido mencionados, el 11 por ejemplo, el 17 que tiene el sujeto obligado, donde efectivamente entran bastantes más de aquello que se dice, ¿no? Seguros, pensiones, notarios de fe pública, juegos de azar, casinos, actividades, y deber de informar es la gente que se ocupa de comercialización de muebles, inmuebles sujetos a registro, obras de arte, objetos arqueológicos, armas de fuego, hoteles, servicios de turismo. Esa lista termina incluso con gente que se dedica a la educación, ¿no? Que es mi oficio en la universidad. Entonces, efectivamente uno encuentra, más allá del título en que quién podría estar en desacuerdo con eso, un título grandilocuente, pretencioso, pero en el detalle vemos precisamente graves vulneraciones a derechos civiles y por tanto también políticos, como la confidencialidad, como la relación abogado-cliente, médico-paciente, la del periodismo, en fin, que incluso ya implica vulneraciones al ámbito privado, de la relación privada, y eso es un claro indicio de rasgo de estado policíaco. Ahora, si estaríamos en condiciones estables, digamos, de vida democrática, esto podría requerir una discusión más bien técnica, como la que ha intentado hacer en la parte específica el diputado Alarcón, que tiene formación jurídica. Pero el contexto que tenemos es de una agenda represiva. Lamentablemente, porque yo realmente lamento que a la victoria del MAS de octubre pasado, el 55% en vez de ser recogido con gratitud luego de los acontecimientos del 2019, que ellos asocian a la narrativa del golpe, más bien ha servido como un espacio de revancha, ¿no? En vez de reconocer que lo que hubo ahí es una rebeldía ciudadana contra la eternización del poder. Y a estas alturas ya no podemos tener la disputa de que el artículo 23 del Pacto de San José permitía eso. Efectivamente, en algunos gobiernos de América Latina ha servido como excusa para intentar vulnerar la constitución política de sus países, que en América Latina tempranamente habían sido descubiertos como peligrosos, estos de las reelecciones. En la Constitución boliviana de 1839, fíjense, estoy en comienzos de nuestra vida republicana, hay incluso sanción con declaratoria de traición a la patria a aquel mandatario que quiera cambiar los periodos de presidencia, ¿no? Entonces, hay una larga tradición en eso, y ahora la opinión consultiva de la Corte Interamericana, Corte por si acaso, y por tanto con capacidad de interpretación de justamente el Pacto de San José, ha dicho que no hay tal derecho a la reelección. Entonces, lo que ha habido el 21F, y eso sí es único, llevo 40 años estudiando política y democracia, y no sé de ningún caso en el mundo que se haya transgredido una decisión vinculante en referendo. Somos en eso pioneros mundiales, y digo somos porque me siento parte del Estado boliviano, pero por supuesto ahí hay responsables muy nítidos, el entonces presidente Morales Ayma y el vicepresidente García Linera, que no han tenido ningún rubor en hacer propaganda para, en su momento, por el sí, y cuando les ha salido el no se han olvidado y han acudido a esta chicana en ese mal llamado Tribunal Constitucional que ha permitido esa barbaridad de declarar inconstitucional una parte de la propia Constitución. A eso hemos llegado. O sea, una parte no accesoria de la Constitución, una parte central. En cualquier constitución democrática del mundo, desde que el mundo es mundo, se pone límites al poder. Por eso es democrático, porque se supone que la soberanía está en el pueblo.
y ese pueblo había sido convocado a urnas y le había dicho no. Ahí tenía que morir el asunto, pero se han inventado incluso 4 opciones, ¿no es cierto? Al final han viabilizado por una. Bueno, ese es el marco donde está ocurriendo esto. Por si fuera poco, en lo anterior, en el mes de agosto, se ha aprobado otra ley donde, por ejemplo, las personas jurídicas son imputables, ¿no es cierto? Ya no hay esto que repiten tanto los penalistas del delito intuito persona, que es una persona, no un ente jurídico. Hay casos en otros lugares, pero hay una construcción constitucional de ese tipo ante la gravedad de los desafíos como narcotráfico, como trata de personas, como todas estas cosas que en el título dicen combatir, pero en los hechos sabemos que es el contexto de persecución política. Y por si fuera poco, tenemos presa a una expresidente constitucional, la señora Áñez, que le tocó en la sucesión atender una emergencia, y tenemos elementos de comparación. El 2003 Goni esperó en el avión de Viru a que la asamblea recibiera y aceptara su renuncia. Morales Ayma se fue amenazando y instruyendo que se acercaran las ciudades para rendirlas por hambre y por desesperación a falta de combustibles. ¡Qué diferencia! Yo he estado entre para que se vaya Goni y también para que se vaya Evo, y noto la comparación de ambos, y aquel se dice incluso, el más reciente se dice un adalid de la reivindicación de los pueblos indígenas, aquellos a los que maltrata en Chaparina, como lo hace con la actual marcha en Santa Cruz. Entonces ese es el contexto donde tenemos esta ley que no puede aprobarse, este proyecto de ley. Felizmente es todavía proyecto de ley, aunque ya han metido la patita con la ley que mencionaba el diputado Alarcón, es a la 1386 de agosto de este mes, donde en el anexo ya hay varias de estas cosas, y fíjese, diputado, ahí está ya el CONAL mencionado, y no está el fiscal, son puros del Ejecutivo, puros representantes del Ejecutivo. La UIF ya está con esas sus atribuciones, y en esta aparece además con el agregado de que es inimputable sus miembros. Pueden hacer barbaridades, transgredir cosas, intrometerse en las cuentas de cada uno, en los derechos de confidencialidad que tenemos en nuestra vida civil, y no los podemos juzgar así después demostráramos que somos inocentes. Eso es efectivamente un contexto donde como está mostrando la movilización ciudadana actual, que es inaceptable en un Estado democrático, y va a ser otro error comparable al que reconocen como error el desconocer el 21F, pero no solo fue un error, fue también un delito, porque no se puede simplemente convocar a un referéndum, me sale contrario, entonces no lo obedezco. Es una maravilla. Una de las definiciones mínimas, una de las pocas que voy a dar ahora, este es de un politólogo, Schmitter, que dice que la democracia requiere buenos perdedores. Claramente Morales Ayma y García Linera no lo son, y de esa manera la cúpula del MAS tampoco. Gracias. Muy bien, vamos a realizar una segunda ronda en el primer punto de diálogo en Panamericana. Vamos a solicitar a nuestros invitados especiales más agilidad, acelerar más la participación para ir concluyendo algunas puntualizaciones, porque entendemos existen algunos apuntes y puntualizaciones que realizar en este primer punto. Adelante, don René Martínez. Es una ronda obligatoria a raíz de que acabamos de escuchar una nueva narrativa del fraude, que es para este ciudadano la negación del golpe. Lamentar con esa votación con la que ha sido elegido nuestro actual presidente, con más del 50% de la voluntad popular, es preocupante, aunque diplomáticamente se esté observando, es observación a la voluntad colectiva de los bolivianos. Respetamos esos criterios, pero no lo compartimos. Se ha hablado de reelección, se ha hablado de detención del golpismo, se ha hablado de Chaparina, se ha hablado de la marcha de Santa Cruz. Creo que a nuestro politólogo le han dado otra agenda y no es la que me han dado a mí. Yo pensé que íbamos a debatir primero en los contenidos de lo que implica esta norma, que tiene un propósito de la lucha contra... Por eso digo, respeto esos criterios, pero no lo comparto en sus contenidos, y voy a estar más atento porque se termina concluyendo de que el 21F no fue un error político, aunque
en algún programa lo admití que fue el principal error político, y no solamente lo digo para satisfacer al politólogo, sino que además empezó diciéndonos de que no entendía derecho, pero entiende que el 21F ha sido un delito. Esos son respetables, vivimos en democracia, pero yo estuve concentrado entre lo que implicaba tu temario para señalar y debatir desde la visión seria de este proyecto cómo debería construirse, y recojo todas las observaciones de preocupación de ese articulado normativo, que creo que además hoy por hoy, reitero, para quitarse la preocupación, es la traslación del Ejecutivo de cualquier proyecto de ley, no solamente de estos, tiene por finalidad su mirada milimétrica en todo lo que pueda implicar, y si hay necesidad de modificación sobre privacidad, intimidad, secreto profesional, todo aquello. Hay bastantes temas sobre esto para poder mejorar esa norma. En respuesta específica a la participación del hoy diputado Alarcón, esta es su oportunidad de oro del diputado Alarcón para demostrar estos supuestos fracasos, porque anteriormente se solazaba cuando participaba, aunque yo nunca lo considero como analista, sino simple como un operador político de las fuerzas políticas de derecha. Hoy está en ese escenario político al que llamaba levantamans, y yo fui víctima de estos calificativos en varias sesiones. Se ha observado de que ha habido 5 intentos, pero lo que no recuerda el diputado Alarcón, al haber sido parte de una autoridad de un gobierno anterior en la democracia de pactos, no solamente han tenido 5 intentos, han tenido años de responsabilidad sobre un tema que él sabe muy bien que data de bastante antigüedad como responsabilidad estatal para hacer coherencia de estos marcos normativos regulatorios que tienen exigencia internacional. Tiene bastante tarea el diputado Alarcón para no decepcionar a sus votantes. Hay normas dispersas y creo que se ha señalado acá algunas de ellas, y creo que es responsabilidad de quienes hoy están en el Parlamento Nacional desentramar, pues se ha hablado de trampas, se ha hablado de quienes nos habían hecho conocer al país el manejo parlamentario en la democracia de pactos, donde era normal socaparse entre quienes cometían delitos en un turno y quienes cometían delitos en el otro, en ese pasanaco permanente que han tenido los partidos de derecha en el gobierno. Estaremos atentos a los aportes que haga hoy la oposición en la discusión de este debate, que no quise yo ingresar al tema, porque la forma más responsable de discutir un proyecto es precisamente desglosando el articulado de sus contenidos para tomar con responsabilidad sus modificaciones en esta norma que hoy está en consideración del Senado. Hacer un comparativo del presidente Luis Arce, yo creo que es un equívoco si es que no hacemos coherencia con esa voluntad popular de la mayoría de los bolivianos, que seguramente le ha puesto no solamente un valor, sino ha reconocido en la mejor carta propuesta del movimiento al socialismo, al movimiento popular boliviano. Pero además, que dicho sea de paso, el compañero Luis Arce es el principal interesado en la discusión, en el debate, en el análisis normativo, no solamente porque es presidente de los bolivianos, sino por su responsabilidad del Estado en el concierto internacional. Además, la experiencia de haber sido uno de los ministros fundamentales por su solvencia económica, financiera, en materias de políticas de Estado, en economía, sabe, está consciente y sabe que el Parlamento Nacional, en muchos de los casos, porque él mismo ha transitado esas rutas procedimentales en otrora, sabe que hay la posibilidad de hacer siempre modificaciones y cualificaciones en el Parlamento Nacional. Estos temas que tienen observaciones, si ameritan modificaciones por mandato constitucional, los parlamentarios están en sus plenas facultades, y tratar de lograr siempre un marco normativo que vaya a tener coherencia con las normas constitucionales y con las normas siguientes, para tener
un producto del que estamos esperando la ciudadanía, que no vaya a tener estos deslices de afectación a otros sectores y peor a esas mayorías de actividades de sectores que, reitero, en los propósitos serios en los que hemos hablado, que son los que libran las entidades internacionales para la lucha contra estos ilícitos, no son considerados estos sectores. Habrá que tener habilidad para poder disgregar responsabilidades, apropiar afinidades de quienes tienen facultades jurisdiccionales o no, de quienes están o no con excesivos, tal vez en el proyecto se está señalando, lamentablemente no nos daría el tiempo para discutir artículo por artículo en esta oportunidad, pero reitero, viniendo de la experiencia parlamentaria, sabemos que para ese propósito hoy por hoy este proyecto de ley está en consideración del Parlamento Nacional. Muy bien. Para finalizar este primer punto, don Carlos Alarcón, algunas puntualizaciones más, algunos apuntes sobre lo mencionado. Gracias, José Luis. Yo no voy a perder el tiempo en alusiones personales porque me interesa informar a la ciudadanía sobre esta bomba atómica, que es este proyecto de ley aparentemente de lucha contra las ganancias ilícitas, y continúo con el análisis del articulado. Fíjense, cuando se habla de los sujetos obligados, se menciona específicamente, entre otros, ¿no?, a los notarios de fe pública, a los abogados, contadores y a las actividades comerciales, dice textualmente la ley. Después se precisa más todavía y se dice a los que comercializan inmuebles sujetos a registro. O sea, un auto es un mueble sujeto a registro, entran las compraventa de autos. A las actividades hoteleras, servicios de turismo y agencias de viaje, a las empresas que construyen carreteras e infraestructura vial, a las que hacen transporte aéreo nacional o internacional que opera en territorio nacional, a los que hacen servicios educativos y de formación, colegios, universidades, institutos educativos, asociaciones civiles, organizaciones religiosas y de creencias espirituales, organizaciones no gubernamentales y fundaciones nacionales y extranjeras y otras actividades económicas establecidas en el Código de Comercio. Cuando decimos actividades comerciales, el 70% más de la actividad en Bolivia es informal, es actividad gremial que es comercial. Y en este artículo, el siguiente, que es el artículo 20, dice que estos sujetos obligados, o sea, los que hacen actividad comercial, los gremialistas, deben reportar con prontitud a la UIF y lo deben hacer de oficio, o sea, ni siquiera pedido de parte. O sea, ellos tienen que preocuparse de hacer de oficio este informe a la UIF, con independencia del monto de la operación. O sea, puede ser un gremial que vende un televisor o vende un mueble, lo que sea, por 1.000, 2.000 bolivianos, y él tiene que preocuparse de ver si el que le está comprando ese mueble, esa plata, es legal o no es legal, ¿no? Digamos que este gremial agarra y, muy diligente, como dice acá, además debida diligencia le exige la ley, hace el reporte de esta operación sospechosa para él. Y dice, con esto ya cumplí la ley, ya me he liberado de sanciones penales. Pero fíjense que no termina ahí el calvario. ¿Por qué? Porque dice que este reporte de la operación tiene que hacerse de buena fe a la UIF. Porque si no lo hacen de buena fe, no van a estar exentos de responsabilidad administrativa, civil y penal. Entonces, en este caso, el vendedor, el gremial, hace el reporte, ¿no?, con relación a una operación que considera sospechosa de su comprador, porque está obligado a hacerlo de oficio a la UIF, y resulta que el comprador le demuestra que es de mala fe porque esa plata con la que ha comprado ese televisor o ese mueble no es plata ilícita. Entonces, el gremialista vendedor dice, se expone acá a sanción administrativa, civil y penal, así de claro. Y estas multas que cobra la UIF cuando habla de las sanciones, ¿no?, que en las sanciones graves, fíjense, dice, para infracciones graves, multas pecuniarias, y para las muy graves, la UIF te puede suspender temporalmente, inhabilitar de tu oficio, destituir previo proceso administrativo y revocar tu licencia o autorización para comerciar. Esa plata de esas multas va al TGN, dice. Entonces se vuelve una ley extorsiva. En el momento en que hay algún sector gremial que no le guste su actuación por parte del gobierno,
entonces te manda en cacería a la UIF para que te abra este proceso administrativo, o es en el mejor de los casos, en el peor de los casos, para que además te aumenten un proceso penal porque has reportado de mala fe según aquella persona a la cual le has reportado la operación comercial con la que has intercambiado bienes y servicios. Entonces, esto es gravísimo, porque esto va a perjudicar enormemente el flujo y la dinámica de las actividades comerciales en el país, en relación a la industria y al comercio. Y fíjate cómo, cuando ellos dicen que no está incluido el sector gremial, en relación a la otra ley que hablábamos, que trataba de cubrir las espaldas al entonces ministro de Economía y Finanzas, actual presidente, cuando nos pasaron este proyecto de ley de la Estrategia Nacional, aquí he traído el informe de este proyecto de ley y voy a leer textualmente la parte donde reconoce el gobierno que están metidos los gremiales y la economía informal. Dice en el numeral 9, problemática de la informalidad y estrategia de inclusión financiera. Como resulta evidente, la informalidad, dice, genera numerosas oportunidades para que el delincuente pueda ingresar, o sea, el narcotraficante, el contrabandista, ¿no?, la autoridad corrupta, pueda ingresar a la economía el producto del delito, dice, y puedan ser llevadas a cabo en forma anónima y sin dejar ningún tipo de registro que permita su detección por las autoridades. En ese sentido, resulta necesario desarrollar una estrategia de lucha contra este fenómeno que podría invadir los mercados y el sector informal. O sea, te está diciendo que toda esa economía informal de los gremialistas va a ser invadida en sus actividades por estos delitos de contrabando, narcotráfico, etc. Como suele ocurrir en jurisdicciones con regímenes de control y represión laxos. O sea que en Bolivia sería un régimen de control y represión laxo. ¿No se ha dado cuenta el presidente que cuando habla de la informalidad, el 70 o más % de la actividad económica de este país es informal y no por ello delictiva? Y por eso esta ley la están aplicando especialmente a ese sector informal de la economía, que tiene que ver con el transporte, con los gremialistas, con los cuentapropistas, con todos aquellos que buscan el esfuerzo diario para poder sobrevivir en este país, porque en este país no hay políticas de empleo. Desde los 14 años del régimen de gobierno de Evo Morales y ahora igual, políticas de empleo de calidad para todos los bolivianos que necesiten acceder a una fuente digna de empleo. Y sobre todo, ahora los criminalizan más. Ese es el objetivo de la ley. Entonces, la ley, o sea, en los propios documentos con los que quieren respaldar estas leyes, sin ningún desparpajo, reconocen que el objetivo central de esto es precisamente atacar al sector informal de la economía boliviana. El tema de las iglesias, ¿qué va a hacer la iglesia evangélica, la iglesia católica, etcétera, cuando esté recibiendo diezmos, cuando esté recibiendo donaciones, contribuciones? Va a tener que reportar de oficio al UIF, va a tener que arriesgarse a que ese reporte lo consideren de mala fe, para exponerse a sanciones administrativas y penales. No va a poder invocar el secreto profesional, va a tener que decir, sí, ha venido una persona y me ha confesado que se arrepiente porque ha metido un auto de contrabando. Entonces, ¿cuál es el límite de esto? ¿Cuál es el sentido de esto? Y lo más sorprendente es que sale el ministro de Hacienda y con total desparpajo dice, si todas estas leyes ya estaban, dice, ¿de qué se están quejando? Dice, esto ya estaba hecho, estaba todo previsto, todo esto, y solamente había que ordenar porque estaba disperso. Pues si estaba todo hecho, entonces que no se haga nada más grave de lo que se está haciendo, pues que se dejen las cosas como estaban. O sea, por un simple tema de orden vas a volar y dinamitar toda la casa por ordenar los floreros o por ordenar los adornos de tu living. Por favor, o sea, ellos mismos dicen esto no es necesario, pero lo tenemos que hacer por un tema de estética jurídica, de sistemática y de elegancia. Mentira, están queriendo construir un estado policíaco, represor, donde pasan del estamento de la persecución política judicial a los políticos de oposición, para ahora encargarse de un régimen totalitario que invada los derechos, las garantías civiles y comerciales de todos los ciudadanos. Y eso es lo que persigue esta ley. Y cuando comparas lo que decía las leyes antes del gobierno de Evo Morales y las que dicen ahora, ahí ya te das cuenta de la diferencia. Ahora te dicen, no, este es un delito
independiente del delito principal del cual sale la plata sucia. Pero para ese delito principal no necesitas ni siquiera comenzar el proceso penal. ¿Cuándo se ha visto eso? Entonces, primero te van a embargar tus bienes, te van a retener tus fondos, te van a sancionar administrativamente, te van a meter penalmente a la cárcel, ¿no? Por una venta de un auto, de lo que sea, y después resulta que vos vas a decir, pero hasta ahora no me han probado a mí que yo he tenido esta plata del narcotráfico, de la corrupción o del contrabando. Y te van a decir, no, porque ya no es necesario hacer el otro proceso penal, porque la ley ni siquiera exige iniciar conjuntamente el proceso penal por el delito principal y el proceso penal por este delito accesorio. Muy bien, para finalizar este primer punto, Gonzalo Rojas, algunas consideraciones finales. Sí, apenas dos puntos. Uno, sin mencionar que efectivamente la informalidad está expresamente considerada, por ejemplo, en el anexo amplio de esta ley 1386, ¿no? Como característica de la economía boliviana y los riesgos que hay precisamente ahí para esta legitimación de ganancias ilícitas. Uno, y la otra, que se ha dicho aquí, pero también la han repetido voceros del gobierno, que son compromisos internacionales. Bueno, lo más importante de los compromisos internacionales están asociados a derechos humanos. Entonces no podemos subordinar compromisos operativos, digamos, a la vulneración de derechos humanos. Pero algo más diré. Estamos viviendo un cambio de época tan complejo que si por un lado en el nivel internacional hay pactos y convenios de ampliación y de reforzamiento de derechos humanos, por otro lado, en los regímenes políticos están habiendo endurecimientos de estos regímenes y por eso, con pertinencia, el diputado Alarcón habla de regímenes policíacos y cuasi totalitarios, ¿no? Un sociólogo que ha muerto hace poco, Charles Tilly, caracteriza a este segundo momento después de la tercera ola de democratización en el mundo, por lo menos en Occidente, de desdemocratización. La palabra es feíta, pero es muy elocuente. Estamos viviendo una ola de reflujo político, ¿no? Donde se empiezan a vulnerar derechos políticos y el juego limpio político, el pluralismo político. El MAS es un ejemplo nítido de esta voluntad de ser partido de gobierno, ¿no? De ser de partido de gobierno, pasar a partido de Estado, casi como único, y por eso tiene dificultades en el diálogo con la oposición, en el manejo negociado de los conflictos, y acude con tanta facilidad a la represión, que cuando genera sus propias reacciones, porque toda acción genera reacción, se victimiza. Entonces ese es el panorama que estamos viviendo, ¿no? De un endurecimiento de los regímenes políticos. En varios lugares de la región ocurren con mucha nitidez, incluso en el norte. El gobierno de Trump es un ejemplo de eso, ¿no? Que buscan eternizarse en el poder, consolidar y más bien las elecciones y todo el ritual democrático de disputa legítima se convierte en un obstáculo al cual se puede manipular, y por eso ratifico que desobedecer el mandato del 21F es un delito. Hay un artículo específico en la ley electoral que dice que son considerados cosa juzgada los resultados electorales de un referéndum cuando es llamado en condiciones de vincularidad, que es el caso del 21F. Gracias. Muy bien, muchas gracias al doctor Gonzalo Rojas. Vamos a avanzar en la agenda de diálogo en Panamericana. Vamos a incorporar el segundo punto, solicitando siempre a nuestros invitados bastante agilidad, a pesar de los contenidos que seguramente son importantes, que tienen referencia ahora, en este segundo punto, a distintos procesos judiciales que se han mostrado, por lo menos en los últimos días. En dos de los casos lo habíamos manifestado al inicio del programa: el caso del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y también el del alcalde Manfred Reyes Villa, aunque también se habla, por ejemplo, del alcalde de La Paz, don Iván Arias. ¿Qué decir frente a este segundo punto? Adelante, don René Martínez. Este es un tema que nos invita a reflexionar sobre hechos que son considerados verdaderamente delitos.
Va a ser interesante escuchar ahora las opiniones porque no vamos a poder escapar a otro tipo de consideraciones, y quiero iniciar señalando de que por lo menos en los 3 casos, en la última incorporación tuya más del alcalde de La Paz, vendrían a ser 3 realidades diferentes, con 3 actores distintos, con hechos distintos, no solamente en tiempos, sino en el alcance de los hechos denunciados, pero que obligatoriamente tenemos que partir de una premisa. Estos hechos son considerados delitos que están incorporados a materia penal, y siendo esta del ámbito público, son de cumplimiento obligatorio, y esto saben las autoridades jurisdiccionales, saben las exautoridades, y saben quienes son actores políticos, no solamente del oficialismo, sino también de la oposición. Por eso es que quería partir haciendo una separación de aguas de distintos tiempos del señor Manfred Reyes Villa, que fue exautoridad, porque fue en esa condición que fue aperturado no un proceso, no 2, no 3, creo que son cerca de una 30 de procesos para saber de quiénes estamos hablando, y el ámbito de los antecedentes no lo dice este opinador en este diálogo, sino dice la realidad de hechos que están registrados en instancias de la justicia ordinaria. En el caso de Camacho, el sujeto principal acusado de golpista, aunque en la mesa creo que hay defensores de que no hubo golpes, sino simplemente se esmeran de hablar de que había, dice hasta ahora, ese monumental fraude que nunca fue demostrado. Me voy a permitir también deslizar algunas opiniones sobre otros temas. Y creo que la otra autoridad edilicia también es, no porque era y participaba como analista en Diálogo en Panamericano, sino como por haber sido ex autoridad pública de Estado, y creo que todas las autoridades que están hoy sindicadas de haber cometido delitos, al tener estas características de haber sido considerados esos hechos delitos, estar incorporados en la codificación penal, siendo del ámbito público, reitero, son de cumplimiento obligatorio estas tareas de responsabilidad de la justicia. Hay una premisa principal, aunque ya es reiterada y es trillada, y creo que no le hace mella también a la oposición política, es esta observación de que seguramente muchos en el país van a compartir. Ya es mucho cinismo político de decir a todo que es persecución política, porque si no estaría de adorno ya el Código Penal, ¿no? Si no hay delitos, ¿qué es lo que hacemos con estos hechos? Y hay una estrategia permanentemente de querer hacer creer que todo hecho es persecución política. En el caso del señor Camacho, yo no sé si alguien habrá aconsejado a que él haga una manifestación pública, y aquí estamos frente a un reconocido asesor que ha estado siempre defendiendo a los hechos del señor Mesa, como profesional abogado, hoy parlamentario, hoy diputado nacional, y seguramente va a coincidir conmigo. Hay manifestaciones de viva voz que lo ha hecho el señor Camacho, en sentido de que para el golpe de Estado se ha ido a negociar con los militares y con la policía. Y no creo, reitero, eso que tenga culpabilidad de terceros, sino la responsabilidad de quien emite una manifestación de esa naturaleza. En el caso del alcalde, ha habido denuncias, no de ahora, no recientes, no con la recuperación de la democracia, no por la aplicación de la voluntad popular de nuevas autoridades, sino en ese mismo tiempo, de que había anormalidades, que había conocido todo el país, y que ahora seguramente estos temas son deuda con el país, porque todos queremos conocer cuál es la verdad de los hechos.
Si la primera observación es dejar de lado esta ya trillada estrategia de que la oposición llame a toda persecución política, hay un hecho adicional a estos temas que estamos viviendo los bolivianos, constatando, y es lo más observable, lo más llamativo, a convocatorias de movilización a sus dependientes en cada una de estas entidades, dizque para la defensa de la democracia, porque hay discursos que apelan a la democracia, a la defensa de la libertad del pueblo frente a la dictadura. Yo no sé cómo podemos ya calificar estos hechos cuando hasta nuestro politólogo ha dicho que la voluntad última popular entiende y obedece a las reglas de la democracia, y más allá de que nos guste o no nos guste, hay una autoridad a la cabeza del presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca. ¿Qué es lo que me llama la atención de estos hechos? Así como hay diferencias de actores, de hechos, de tiempos, hay grandes similitudes de comportamiento en estos denunciados, en estos sindicados de haber cometido delito. El hecho de querer usar el voto como forma de impunidad, el hecho de usar un resultado electoral como escudo de impunidad, y esto ya es una sinvergüenzura. Por favor, a la oposición política le pido, le suplico, no insistan en querer hacer creer que los bolivianos, o muchos de los bolivianos, votamos pensando, porque reitero, me resisto a creer eso, de que queremos a determinada persona, así tenga antecedentes delictivos, lo queremos como autoridad. Yo no creo que sea esa la premisa de la mayoría de la voluntad de los bolivianos. Porque además te digo que en campaña política nunca nos hemos escudado en ser opinadores, nada de aquello. Hemos sido y participamos siempre como ciudadanos políticos en el derecho que nos reconoce la Constitución. Coreamos todas las organizaciones políticas a los cuatro vientos que nuestros candidatos son los más transparentes y los mejores que postulamos cada campaña electoral. Y hoy por hoy se va mezclando esos hechos, te reitero, para estas particularidades muy sui generis de movilización, de justificación que estamos viendo, lamentando estos hechos en las calles, ¿no? Otro hecho que hemos estado escuchando también, para entrar a las observaciones de fondo, y acá está uno de los voceros de ciudadanía, de comunidad ciudadana, es que a veces nos hacen desafíos discursivos de que vayamos a juicio de responsabilidades, pero cambiemos primero la justicia, sabiendo que esa es una condición imposible. Porque todo Estado no puede hacer un cuarto intermedio, no hay vacíos, no hay momentos, no hay para decir vamos a paralizar el país en este tema, porque el universo de litigantes cada día a día necesita, requiere, pero además hay un principio de continuidad institucional por responsabilidad en la atención de la justicia, que no permite pues hacer estos cuartos intermedios. Por lo tanto estamos obligados, y saben muy bien, porque quienes primero intentaron hacer esfuerzos de cambios normativos, de nuevas instituciones, de nuevas regulaciones inclusive en el orden penal, son los partidos de derecha, que en distintos tiempos se gastaron millonarias cantidades de recursos que en muchos de los casos han sido declarados como reservados y no han tenido ni siquiera aplicación de utilidades, como fue un gasto insulso que se hizo para modificar el Código Laboral en la democracia de pactos. Entonces esos hechos de condiciones imposibles, aunque ahora ya han variado, porque antes, recordarás, José Luis, en diversos programas se nos decía no podemos entrar a juicio porque no creemos en la justicia boliviana, y listo, eso fue más que suficiente para estar abrazándonos de la impunidad. Yo creo que esto no es así. Ahora le han puesto la variable, podemos entrar en juicio, pero primero cambiemos la justicia, debe ser porque tienen ya una bancada parlamentaria que puede hacer
las negociaciones parlamentarias para tener también espacios de justicia, porque así los herederos políticos de los actuales representantes de la oposición política tradicional manejaban la justicia en otros tiempos. Amén de todos estos hechos, en el marco del debido proceso, en las investigaciones profundas, llamando la atención inclusive a esa ruptura de democracia continua de 39 años, me llamó la atención, no sé si en el temario está implícito ese, si quieren llamarlo, aunque sea un hueco de 11 meses inconstitucionales que ha vivido el país, debiera estar reflejado ese hecho. Al margen de todos esos temas, las autoridades, las ex autoridades, las actuales autoridades y las futuras autoridades, mejor dicho, que vengan, saben que pueden ser sujetos de proceso, mucho más si es que han sido administradores de la cosa pública. En nuestra gestión, y una de las tareas fue inclusive retirar esos privilegios de inmunidad de la clase política. Eso está modificado. Hoy por hoy hasta los parlamentarios pueden ser procesados por esos hechos, sin que esto signifique de que pueda utilizarse como venganza política. Estoy hablando de la existencia de delitos que hacen a responsabilidad, y no creo que haya sido modificado estas responsabilidades, porque en materia penal sigue siendo intuito persona. No es una colectividad, excepto que hayan participado en una alianza, en un colectivo, de un entramado de delincuencia que puedan haber planificado y haber logrado estos propósitos, sino es que amerita en cada uno de estos casos la evaluación profunda, el desarrollo de investigaciones en el marco del debido proceso para demostrar culpabilidad o inocencia, que no lo vamos a demostrar mediante un programa ni un debate de medios de comunicación. Esa inocencia o culpabilidad tendrá que demostrarse ante instancias jurisdiccionales. Muy bien, le agradecemos a don René Martínez. ¿Qué dice sobre este segundo punto? Le damos la palabra al doctor Carlos Alarcón. Gracias, José Luis. A ver, esta impostura y esta infamia del MAS con relación a la insistente versión falsa de que en la sucesión constitucional de la expresidenta Áñez ha habido un golpe de Estado, tiene la mejor respuesta en una entrevista de la ministra de la Presidencia, que como es tan corto el audio, los voy a hacer escuchar a los ciudadanos, y a veces una buena pregunta vale más y mejor que 1000 respuestas. Entonces, a ver, permítanme poner este audio. Ministra, hay una parte que yo no puedo entender. ¿Cómo es posible que un parlamento con una gran mayoría del MAS, los 2/3, le haya ampliado su mandato a una presidenta golpista? No lo entiendo, ministro, o sea, que alguien me explique. Si era una presidenta golpista que tomó el poder por asalto, en fin, ese parlamento debió haberse convertido en la trinchera de defensa y resistencia, pero le aprobó una ley ampliándole su mandato, ministra. ¿Cómo se puede entender eso? ¿Cómo podríamos explicar eso ante un tribunal o estrados judiciales internacionales si es que el caso llegara? Esta es una pregunta que seguramente usted tendría que trasladársela a los asambleístas que estaban en ese momento, ¿no? O sea, este es lo, ¿no? Entonces, digamos, ¿quién pregunta? El colega periodista Pedro Saúl G, en una entrevista en Herbol. Entonces, el tema central es de que, despejado ya lo del golpe, con esta respuesta a la ministra de la Presidencia, entramos al tema, a ver, de la manipulación de la justicia para fines políticos del MAS. El caso montado contra el gobernador de Santa Cruz sobre el inexistente golpe de Estado, el único objetivo que persigue es lavarle la imagen nacional e internacional a Evo Morales por el fraude escandaloso y grotesco cometido el año 2019. Fraude con el cual le robó
al soberano, al pueblo de Bolivia, el derecho a decidir en segunda vuelta quién iba a ser el presidente de este país. Por eso es un fraude monumental. Porque no es que perjudicó la candidatura de Carlos Mesa, que iba a ser el presidente de Bolivia en segunda vuelta, solamente, sino le robó al soberano el derecho a tomar esa decisión con ese fraude. Entonces, como se trata de lavarle la imagen al expresidente Evo Morales, meten todo el tema penal fraguado dentro del caso Golpe. No les interesa lo de Sacaba y Sencata. Fíjense que contaminan el caso Sacaba y Sencata, donde según el informe del grupo interdisciplinario de expertos, han habido violaciones a los derechos humanos, tanto en relación a esos hechos, como a otros hechos en los últimos días de gobierno del expresidente Evo Morales, que al MAS no le interesa un comino investigarlos, manipulando a sus fiscales y jueces. Las víctimas de Montero, las víctimas del secuestro y emboscada del bus en Vila Vila, el asesinato del activista Llanos en el Prado, el asesinato del sargento de policía en el Alto, la quema de los buses Pumacatari, el asesinato de otros jóvenes que inclusive nada tenían que ver siquiera con los movimientos de protesta contra el MAS en Cochabamba, etcétera. Y entonces, lo único que les interesa es seguir con sus fiscales y jueces, son los paramilitares de estas autocracias masistas del socialismo del siglo XXI, les interesa seguir con esta tramoya para lavarle la imagen al expresidente Evo Morales, que según última encuesta el 81% de los bolivianos rechazaría que sea candidato y que además no puede serlo el año 2025, porque ya claramente la opinión consultiva de la Corte Interamericana ha señalado que no existe el tal derecho humano a la reelección indefinida. Entonces, meten dentro de esto todo, o sea, les hacen creer de una manera perversa a los familiares de la víctima de Sacaba y Sencata que se están juzgando estas violaciones a los derechos humanos en el caso Golpe. Y cuando hablan del caso del falso golpe, ¿no?, queriendo involucrar al conjunto de la oposición que heroicamente con el pueblo se resistió a ese autócrata que quería permanecer indefinidamente en el poder porque se creía un predestinado de Dios o del cielo para seguir gobernando Bolivia, o semidios, entonces le hacen creer de que en realidad en el caso Golpe se está investigando las violaciones de derechos humanos en Sacaba y Sencata, cosa que no tiene absolutamente nada que ver. Lo que se está discutiendo en ese caso es que ha habido una sucesión constitucional de la señora Áñez, a pesar de esta patraña y de este embuste que quiere convencer al pueblo de Bolivia, y de acuerdo a unas últimas encuestas, más del 60% no se traga el cuento del golpe y más bien cree en el fraude del año 2019. Entonces, para eso manipulan todo el sistema de fiscales y jueces que están bajo los pies y que, como les digo, es la nueva figura del paramilitar, y hacen unas pero cantinfleadas en el proceso a la luz no de un estudiante de derecho, a la luz de un ciudadano común y corriente, ¿no?, que inclusive tenga o no tenga profesión o tenga o no tenga estudios, se da cuenta a las claras cuando el fiscal a cargo, o la junta de fiscales a cargo, dice que no viene a declarar el supuesto principal involucrado en la denuncia de la señora Lidia Patti, no viene a declarar a La Paz porque tiene que declarar primero su padre, de acuerdo a un audio o a un video que lo muestra casi todos los días en el movimiento del socialismo, ¿no?, en los medios de comunicación, audio en el cual está hablando el actual gobernador de Santa Cruz con relación a un grupo de personas. Lo primero que hace cualquier fiscal que tiene dos dedos de frente, si es que fuera real este caso falso, lo llama pues al supuesto autor del audio y le pregunta, le dice, usted primero, ¿este audio es suyo o no es suyo? ¿Reconoce que es de usted o no es de usted? Y si reconoce lo que dice el audio, ¿es verdad o no es verdad? Y después recién llamará a declarar a la persona que en el audio ha sido referida, en este caso a su padre. Y aquí resulta que dicen, no, tenemos que primero investigar y llamarlo al padre, y después de que declare el padre va a tener que venir el autor del audio, del video. O sea, es tal el nivel de degradación de esta asquerosa manipulación política que hace el MAS con estos fiscales y jueces,
que ese juicio ya no tiene pero ni la mínima pizca de legitimidad. Los ciudadanos bolivianos no somos pues unos idiotas que nos vamos a tragar esa farsa que no tiene el mínimo sustento, no solo de legalidad, sino de la mínima apariencia de formalidad. Fíjate que desde la denuncia de la señora Lidia Patti ya va a pasar más de un año y hasta ahora ni siquiera lo citan al gobernador, que según esa denuncia sería el principal involucrado, cosa que para nosotros es absolutamente inocente, incluida la expresidenta Áñez y todos los presos políticos que están presos por esta patraña de lo que ha sido una sucesión constitucional y que la quieren hacer ver como golpe de Estado. Entonces, ese caso ya está tan desvencijado, está tan deteriorado ante la opinión pública, que los errores de los fiscales cada vez son más grotescos porque no se sostiene. Y para darle el remate de fondo a este caso, fíjense lo que dice el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales en las recomendaciones que según el ministro Lima se las iba a cumplir. Pregunto, ¿ya se ha derogado el decreto de amnistía a favor de la impunidad a los masistas que hicieron violencia? Porque lo prometió con bombos y platillos. Creo que hasta ahora no se ha modificado una coma de ese decreto de amnistía. Bueno, un tema que hay que averiguar. Pero vamos a la recomendación 11 de este grupo de expertos. Dice, adecuar los tipos penales de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo, conforme al principio de legalidad y a los estándares internacionales, y revisar la práctica de promover y confirmar imputaciones con relación a estos tipos penales. ¿Qué tipos penales son con los cuales los quieren juzgar y lo están juzgando a la señora Áñez, a algunos militares, policías por este tema, y quieren al gobernador de Santa Cruz y a toda la oposición, ¿no? Los tipos penales son justamente sedición y terrorismo, que de acuerdo a esta recomendación son incompatibles con el principio de legalidad y son violatorios de los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, con este solo argumento, ese proceso ya se fundió, ese proceso ya se cayó. Pero como se trata de lavarle la imagen al expresidente Evo Morales, aunque esté las cenizas de ese proceso, van a ir soplando la ceniza el más para que tengan la esperanza de que por lo menos se genere una pequeña llamarada para seguir con esta impostura y este embuste. Con relación al caso del alcalde de Cochabamba, ese es otro caso ya de películas, ¿no? Y de Ripley. El Tribunal Constitucional, hace unos meses atrás, dicta una sentencia firmada por el actual presidente y 6 magistrados más, donde con fundamentos muy sólidos y muy convincentes, abroga y deja sin efecto los procesos penales en rebeldía. Y el propio ministro Lima va por varios medios de comunicación, me hubiera gustado también hacerles oír esas entrevistas, donde dice, bueno, con esta sentencia del Tribunal Constitucional ya no existen en Bolivia procesos penales en rebeldía. Y como esa es una norma penal más favorable a la persona condenada, como en este caso a Reyes Villa en proceso en rebeldía, el efecto normal de esa sentencia del tribunal tenía que haber sido que se anulen todos estos procesos penales en rebeldía y por lo tanto en el caso de Reyes Villa ya no hubiera existido ninguna sentencia condenatoria porque se lo hubiera tenido que juzgar nuevamente como consecuencia de ese fallo del Tribunal Constitucional. Después que el mismo ministro de Justicia publicita esta sentencia como una sentencia grandiosa para los derechos humanos, etcétera, se dan cuenta que con esta sentencia se les cae la condena ejecutoriada para darle el golpe de Estado municipal al alcalde de Cochabamba. Y van volando a Sucre para que sus empleados del Tribunal Constitucional se inventen algo y hagan desaparecer esa sentencia. Cosa que han hecho, es increíble, el único país del mundo que tiene sentencia fantasma de un tribunal constitucional es Bolivia. O sea, eso es realmente tenemos que ganar el Ripley con esto, ¿no? La olímpica de oro. Porque sin ningún desparpajo sale el presidente del tribunal y dice, como esta sentencia no ha sido notificada, esta sentencia no existe, dice, ha desaparecido la sentencia fantasma. Y todos los abogados sabemos, ¿no?, desde un estudiante primer mes de derecho, de que una cosa es la existencia de una sentencia y otra cosa es su notificación. Son dos hechos y dos actos distintos.
como con una ley. Una cosa es cuando tú sancionas una ley en la Asamblea Legislativa, y otra cosa es cuando el presidente la promulga, y otra cosa cuando la publica. En una sentencia, tú firmas la sentencia, le pones la fecha, etcétera, y esa sentencia ya está dictada. Pero para que esa sentencia tenga efectos, obviamente tiene que ser inmediatamente notificada. Hay casos oscuros en este Tribunal Constitucional que las notificaciones de sentencias claves, ¿no?, en contra de estos ríos se demoran meses y meses, hasta años. Esa es otra barbaridad, pero que bueno, vamos a discutirla en otro programa. Entonces, a ver, y sobre esta base terrible, realmente, quieren todavía, como han hecho con el 21 de febrero, el referéndum, quieren mofarse en el voto de cientos de miles de ciudadanos cochabambinos que en el peor momento institucional de la alcaldía de Cochabamba han logrado por fin tener un alcalde con un alto nivel de votación y de legitimidad superior al 55%. Y con estas patrañas judiciales, ahora quiere el MAS darle el golpe municipal de Estado. Ese sí es un golpe de Estado, con sus secuaces del Tribunal Constitucional, para que se apoderen de la alcaldía que no la han podido ganar legítimamente con el voto ciudadano. Entonces yo lo que digo y comento ahora es que si seguimos, ¿no?, con este patrón, con esta reiteración, con esta sistemática, a futuro va a ser en vano ir a votar a las urnas para elegir un presidente, para elegir un gobernador, alcalde. Vamos a tener que irlo a elegir en la fiscalía, vamos a tener que ir a elegirlo en el Tribunal Constitucional o en los jueces. ¿Qué sentido va a ser que vos votes por una autoridad o con el procurador que va a revisar los votos si están bien o mal por encima del Tribunal Supremo Electoral? Entonces, ¿qué sentido va a ser que tú vayas, ¿no?, a votar con tanto esfuerzo un día domingo, con tanta alegría, con tanta motivación? A los pocos días estás feliz de tener tu alcalde, tu gobernador, pero como al partido autoritario, autocrático no le gustó ese gobernador y ese alcalde, telefonazo al Tribunal Constitucional, a su fiscal o a su juez, y hacen lo que les da la gana, dibujo libre. Entonces la democracia se está cayendo a pedazos en el país, porque resulta que la triquiñuela y la estafa al soberano del 21 de febrero ya se ha vuelto un vicio inmanente al movimiento al socialismo. Ya es genético para el movimiento al socialismo ese vicio. Le encantó tanto que ahora lo está aplicando y replicando en cuanto oportunidad le viene a cuento para tumbarse alcaldes, gobernadores y cualquier otra autoridad elegida por el voto popular que no le sea de su agrado. Muy bien, muchas gracias al diputado Carlos Alarcón. ¿Qué dice don Gonzalo Rojas en este segundo punto también? A ver, gracias, José Luis. El diputado Alarcón le ha puesto un tono risueño a esto, y hace bien, porque la otra es realmente morirse de vergüenza, ¿no? Sabemos que la institucionalidad boliviana es débil, no de ahora, de larga data, pero en el caso de la Administración de Justicia es francamente de terror, ¿no? Hay que tener mucho valor civil, como lo tienen estos titulares de instancias subnacionales. Me refiero al alcalde Arias, al gobernador Camacho, al alcalde Reyes Villa, que uno puede tener, y yo he hecho carrera criticando a la élite política. Mi tesis doctoral es sobre la élite política y su cultura política, es decir, sus creencias, sus actitudes, sus comportamientos, y no quedan muy bien parados, pero en comparación a lo que tenemos ahora son unos caballeros, unos demócratas, ¿no? Porque lo que caracteriza la Administración de Justicia ahora, el programa principal es el acoso, es la persecución. Un escritor cruceño contemporáneo ha descrito eso como el fiscalato, el equivalente a los paramilitares de las dictaduras, ¿no? La Administración de Justicia tiene un estado terminal de credibilidad y legitimidad. Ya, por si acaso, esto no es un opinador de la mesa, esta manera despectiva que tienen de referirse los masistas a las opiniones, cuando es lo fundamental en democracia. La democracia es un gobierno de opiniones, se debate puntos de vista, y algunos reciben apoyo y esos son los que se terminan ejecutando, pero no por eso se los cuelga o se los persigue a los que piensan diferente, ¿no? La opinión es central en democracia, es el ejercicio de la razón
persuasiva ante otros que piensan diferente. Así que a mí me choca referirse, y yo jamás me colocaría como opinador, aunque sí pronuncio opiniones, porque de eso va gran parte de la labor cívica, e incluso académica, ¿no? Son opiniones más o menos calificadas, más o menos argumentadas, más o menos con referencia a la realidad, porque la realidad solita no habla. Entonces, efectivamente, en el caso de Manfred hay esto de la sentencia constitucional desaparecida, lo que es vergonzoso. No sé si eso es más vergonzoso que el desconocimiento del 21F, pero ahí compiten. Y decía a propósito de las opiniones, el grupo internacional de expertos ha señalado uso político de las categorías de sedición y de golpe de Estado en el abuso que habría en la justicia boliviana. Eso se olvidan de las recomendaciones, solamente hablan de Sencata y se acaba, que con todo lo doloroso que puede ser eso por la muerte de connacionales, no estaban en condición de inermidad, estaban en protesta activa, ¿no es cierto? La pasarela no se ha caído de puros gritos, el muro perimetral de la planta de Sencata tampoco se ha ido de puros vivas y mueras, ¿no? Han habido ahí acciones deliberadas de ejercicio de la violencia. En el caso del alcalde paceño, quizás el más exitoso ministro del gobierno de la señora Áñez, de un gobierno que lamentablemente tuvo un pésimo desempeño, porque una cosa es eso y otra cosa es la consideración de facto. Y por eso está siendo acosado, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Los 3 líderes regionales del eje, de la parte más poblada del país, donde más ciudadanos y ciudadanas existen, están bajo esta arremetida judicial. Uno diría, si han cometido delitos, adelante, pero quisiéramos ver al otro lado, ¿no? Y al otro lado no ocurren. Más bien hay abusos incluso con aquellos que han denunciado corrupción, como el caso, que no me quiero olvidar, del señor Marco Antonio Aramayo, director ejecutivo del Fondioc, que ha denunciado a su directorio y a los usos y abusos que hacían de esos fondos, y sin embargo está enterrado, preso, con más de 200 juicios, ¿no? Y según un ente que se ocupa de denunciar torturas, incluso sometidos a vejámenes y torturas. Entonces, no podemos decir que lo que está ocurriendo es el simple ejercicio de la justicia penal. Lo que está ocurriendo es un acoso a todos los que le incomodan a un gobierno que se pretende primero partido de Estado y por tanto de régimen único, que le molestan las opiniones, que le incomoda la diferencia. Cuando nos llenamos la boca hablando de la pluralidad que hay en lo económico, en lo social, en lo étnico-cultural, la fundamental pluralidad que debe existir en democracia es la pluralidad política. ¿Qué quiere decir eso? Tener derecho a discrepar con el gobierno, especialmente con el gobierno. Y en eso el periodismo independiente boliviano hace una magnífica labor, porque lo que hace es precisamente fiscalizar al gobierno, y eso le incomoda, y se inventan de cártel de la mentira, que creen que la categoría de derecha es ya un baldón con los cuales hay que sepultar moralmente a los opositores, cuando en una democracia es natural que hayan varios espectros del ambiente, incluso la línea izquierda-derecha es limitada. Yo he propuesto en algún lugar que hay que pensar en términos de trípode, de eje como cartesiano, donde por ejemplo entre la dimensión ambiental, donde entre la dimensión cultural específicamente. Un referente del polo ideológico no es una descalificación en sí mismo. Gracias. Muy bien, vamos a irnos al último punto de diálogo en Panamericana, que creemos muy importante. Van a tener la oportunidad de realizar breves puntualizaciones, pero en el tiempo que les corresponde. Por la premura del tiempo vamos a solicitar por lo menos 6 minutos a lo sumo a nuestros amables invitados de este fin de semana, hacer referencia al último punto de diálogo en Panamericana y si quieren alguna puntualización sobre el segundo. Este último punto tiene que ver con la situación de la democracia en el país a poco de conmemorarse los 39 años de recuperación de la vida democrática en nuestro país. En 1982, con el ingreso del expresidente Hernán Siles Suazo y la Unidad Democrática y Popular
Don René Martínez. Si somos equilibrados y respetuosos de los tiempos, frente a dos criterios muy afines del diputado Alarcón y de nuestro politólogo, yo debería tener 12 minutos. Pero bueno, me voy a sumar a esta apelación risueña, jocosa de la lectura de estos términos de la democracia se cae a pedazos, mucho más cuando estamos viniendo de la recuperación de la democracia, que es un esfuerzo de un sujeto principal mayor que define toda democracia, el soberano popular, ese movimiento popular boliviano al cual siempre nos debemos todos. Pero decía, me voy a sumar a esta combinatoria jocosa porque el diputado Alarcón nos está queriendo hacer creer de que la realidad de una, mejor dicho, la declaración de una autoridad de ministerio resuelve un tema fundamental que está en el debate nacional y que está en esferas internacionales considerada como otra cosa. Y no solamente es el diputado Alarcón, porque hemos tenido oportunidad de hablar también con cientistas serios que establecen también, reconocen que en nuestro país hubo golpe de Estado, aquello que técnicamente la irrupción del orden constitucional de un Estado, de un gobierno elegido con la mayor legitimidad histórica que no tuvieron ni movimentista, la que formaba parte de ese gobierno, el diputado Alarcón antes, ni a los analistas que en un tiempo donde nosotros fuimos oficialistas, todos se volcaron a ser supuestamente, entre comillas, analistas. Y decía que había estas realidades anteriormente muy similares, y no solamente donde diputado Alarcón se amplió la función de una autoridad de gobierno, sino que funcionó en paralelo el Parlamento Nacional, en el caso del gobierno de Natuch Buch. ¿Y eso a alguien le ha quitado el carácter golpista de ese gobierno? 15 días. Así podía haber sido un día. ¿Alguien ha tenido la savia de la ciencia política para decir estos no son golpistas, esto es por transición accidental? No. Se le ha sindicado, porque ese es otro tema. Ese acuerdo de político para el reencauce de la recuperación, de la volver a la institucionalidad democrática, pasaba forzosamente por ese hecho. No querrán hacerme creer en esta entrevista de que con una entrevista y una respuesta de una ministra se resuelve el tema de la sucesión constitucional. Y viene de un constitucionalista. Esto debe estar provocando sonrisas inclusive de los propios alumnos de la facultad, de los cuales son docentes nuestros varios analistas, no solamente de estos últimos tiempos, sino que hemos conocido también en esos 14 años de historia positiva que hemos logrado en el mejor gobierno de los bolivianos, del cual hemos formado parte, que seguramente pueden ser muy observables, puede haber otros hechos que podríamos discutir puntualmente cada uno de esos hechos, pero se ha logrado transformar Estado, se ha logrado incluir a los excluidos, se ha logrado subsanar y resolver en la transformación estatal esa falla estructural de ese viejo Estado republicano al que inclusive cientistas reconocían de ser elitista, marginador, excluyente de sus mayorías nacionales, entre otras cosas, para no ampliarme en este hecho. La sucesión constitucional obedece a un procedimiento y me gustaría que el diputado Alarcón haga revisión de estos presupuestos constitucionales. No ha habido una sesión de quórum reglamentario, no ha habido la elección, designarla como presidente del Senado, y no ha habido ni siquiera la convocatoria de las dos cámaras, que es en la instancia en la que se reconoce para tener y considerarla a alguien que, cumpliendo esos pasos previos, sea reconocida como gobierno constitucionalmente electo en el marco de la actual constitución política del Estado. Eso como una respuesta concreta a ambos por la afinidad de las respuestas, pero en la particularidad de lo que estábamos hablando en el punto para cerrar ese tema, en el caso de Manfred Reyes Villa, muy breve.
y quiero apelar a la opinión pública nacional. ¿El señor Reyes Villa no sabía que tenía procesos cuando estaba dejando el país? ¿Se habrá imaginado el señor Reyes Villa que en su retorno estos procesos habrían sido automáticamente desaparecidos, se habrán desaparecido las sentencias y una cantidad de estos procesos? ¿O estaba consciente de que a su regreso había algunos aperturados, algunos cerrados? Y seguramente estoy con dos dedos de frente, tenía mayor conocimiento de que todos juntos en la mesa. Ya es un absurdo creer de que pensar que ganando una elección esta es sinónimo de sellar el archivo de obrados, o que un porcentaje mayoritario reconocido por un resultado electoral, como dice nuestro diputado Alarcón, analógicamente pueda asimilarse a una sentencia que vaya a significar blindaje de impunidad. En definitiva, para seguir tu combinatoria de tiempos, de ninguna manera las reglas de juego de la democracia pueden servir de instrumento o de garantía de impunidad. Hoy por hoy no hay inmunidad, reitero. Habíamos modificado este hecho de privilegio indebido que tenía y estaba reconocido en las anteriores constituciones. Además, la oposición sabe que a título de ser electo por la vía de la democracia no pueden excusarse las autoridades de sus responsabilidades máximas si han sido autoridades públicas que han manejado y han administrado recursos del Estado, recursos de la cosa pública. Por eso es que reitero, y creo que vale la pena hacer conciencia, de aquí hacia adelante, cualquier integrante de izquierda, de derecha, autoridad pública, así sea de otras existencias emergentes de estructuras políticas, y no me aterroriza de que tengamos el deseo de tener varias vertientes políticas. En eso comparto con el politólogo, soy un convencido de que la democracia se construye con muchas más miradas y ojalá que tuvieran presupuestos ideológicos diferentes que puedan sumarse al abanico existente de los partidos para poder definir. Todas esas deben saber que están sujetas a las normas que establece nuestra Constitución y a los marcos del ordenamiento penal, siendo autoridades, porque por eso hay un capítulo específico para autoridades públicas. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don René Martínez. El último punto, ¿qué dice el diputado Carlos Alarcón? Gracias, José Luis. Cuando he pasado ese audio en la entrevista de la ministra de la Presidencia, yo valoro porque la ministra de la Presidencia ha sido sincera. O sea, cuando el periodista le dice, ¿cómo explica usted que los 2/3 de legisladores masistas de la anterior asamblea, en lugar de defender la democracia contra una supuesta presidenta golpista, ¿no?, han agarrado y han sacado una ley con esos 2/3 ampliando el mandato, y además en el texto de esa ley dicen claramente se amplía el mandato constitucional tanto del gobierno como de la propia Asamblea Legislativa y de las autoridades subnacionales? Entonces, claro, entonces, por supuesto, y la diputada Patti seguía cobrando tranquila y sin problema su sueldo, y todos los parlamentarios del MAS y de las otras fuerzas. Entonces, ahí la ministra, en su sinceridad, le dice, vaya a preguntarle a los parlamentarios del MAS y de la oposición. O sea, como diciendo, si hubiera sido parlamentaria, no hubiera hecho eso, pues. Si obviamente, si la señora esta yo la hubiera considerado de parlamentaria golpista, lo que hubiera hecho hubiera sido la trinchera de defensa de la democracia. Los 2/3 de legisladores del MAS deberían haber agarrado, deberían haberse opuesto, pero a rajatabla, con 2/3, ni siquiera tenías que subirte como hace la oposición en épocas anteriores, cuando la coartan con el rodillo parlamentario, y tiene que haber que hasta subirse a la testera para gritar y saltar porque no le hacen caso, no le dan bola. Aquí con 2/3 del MAS, tranquilos, no necesitaban hacer nada, no se prorrogaba y listo, y se acababa la golpista. Entonces, esas son, pues, esto ya demuestra las imposturas, las falsedades de este caso, y el ciudadano con estos simples ejemplos se da cuenta de esta barbaridad. Yo creo que el tema de la democracia, la situación de la democracia, yo te diría está en terapia intensiva. Está en terapia intensiva por esta tendencia irrefrenable del MAS a manipular la Fiscalía y la Justicia para destruir los derechos y garantías ciudadanas y para destruir a la oposición política en el país. Ese es el tema. Si no tienes un sistema de justicia verdaderamente independiente, imparcial
que sea la justicia y la fiscalía del pueblo y no del gobierno para la recta y correcta aplicación del derecho y de la ley, entonces no tienes democracia. Y si no tienes democracia, no tienes libertad, no tienes ejercicio pleno de los derechos, no tienes las garantías ciudadanas en cualquier ámbito de la actividad política, social, económica, cultural. Ese es el estado complicado en el que está ahora la situación de la democracia en el país, por obra y gracia del movimiento al socialismo. El movimiento al socialismo quiere seguir en este camino de guerra y no de paz, porque al movimiento al socialismo le conviene mantener la polarización, la confrontación, la división entre los bolivianos, porque al generar esos escenarios de violencia, como lo hacía en su momento el régimen de Evo Morales para quedarse permanentemente en el poder, los que siempre ganaban esos escenarios eran los del MAS. Ellos ya son los maestros de esa táctica y de esa estrategia de división, de polarización, de confrontación, y siguen con lo mismo. Cuando el ciudadano fue a votar en las elecciones del 2020 y todos reconocimos que el actual presidente ha tenido una elección legal y legítima, los propios masistas que votaron por Arce Catacora dijeron: con este voto ya tenemos que pensar en un futuro promisorio para Bolivia, dejar de lado, salvo situaciones de derechos humanos o de corrupción, dejar de lado el pasado no violento al que nos llevó el propio presidente Evo Morales y tener una nueva Bolivia de reencuentro, de paz, de concordia, resolver entre todos unidos los problemas de gestión de Estado, de gestión de gobierno, de economía, de salud, de educación, de institucionalización. Y en lugar de eso se vuelve el presidente Arce el mejor, el títere del expresidente Evo Morales. Evo Morales es el que está manejando las riendas del Estado y le está imponiendo el libreto al actual presidente, y el actual presidente únicamente se preocupa de hacer lo que quiere hacer Evo Morales, quiere dividir, quiere confrontar, quiere polarizar a la sociedad boliviana, y nos tiene viviendo en esto. Ya va a ser un año de esta gestión de gobierno. ¿Cuándo va a cumplir su promesa de reconciliación? ¿Cuándo va a cumplir su promesa de tener un nuevo país para todos y entre todos, y para hacer las cosas que más necesitan los bolivianos: empleo, salud, educación, justicia, institucionalización? Ese es el problema grave que está viviendo ahora la democracia en el país. Muy bien, para finalizar... Punto 3, apelando a tu combinatoria, porque por el tiempo, a cada uno, y hemos resumido nuestra parte. Ha utilizado casi 8 minutos, don René Martínez. 3 criterios voy a señalar nada más por un acto de... No, probablemente sí, no me preocupa el orden, sino solamente para dar 3 ideas de puntualización, porque si no... Le damos la palabra brevemente para finalizar este último punto al doctor Gonzalo Rojas, y por favor vamos a tratar de extender brevemente, solamente un par de minutos a don René Martínez. Adelante. Tengo 2 ideas con las que quiero cerrar esta participación. Me gustaría hacer un homenaje a los hombres y mujeres de este país, pero el momento no lo da, porque vivimos un momento agridulce. Si bien hay una cierta continuidad de un orden constitucional, a la vez hay un muy nítido acoso institucional punitivo. Para eso se está armando estas leyes, la con la que hemos empezado, otras. Todo el discurso está armado para escarmentar a los opositores. Entonces eso está muy alejado de un orden democrático deseable, y por eso podemos hablar de una democracia bajo acoso. Pero la reacción, y eso es lo interesante de este país, hay una relativa fortaleza ciudadana asumida, y por eso es que está por ahora congelada esta ley en el Senado. Por eso es que también probablemente no se lo ha cautelado al gobernador Camacho, y estamos en un momento de tensa expectativa. Es octubre, por eso estamos celebrando la democracia, en la recuperación de la democracia con todos sus avatares. Creo que hay logros de que hemos logrado más o menos convivir. La democracia no es un régimen perfecto, ¿no? Es un régimen que permite la convivencia entre mayorías y minorías, y aquí quiero corregir al vicepresidente pachamamista, a Choquehuanca, ¿no?, que cree, alguna vez hace poco, reivindicando una idea que él tiene sobre democracia comunitaria, ha dicho que la democracia representativa, las mayorías avasallan a las minorías. No es así. En democracia representativa, liberal, la mayoría decide con respeto a minorías. Esa no es una fórmula mía, es una fórmula del prestigiosísimo, en el top 3
de los politólogos del mundo siglo XXI, Giovanni Sartori, ¿no? Así que estas mayorías y minorías no son de una vez y para siempre. Por eso hay cíclicamente, periódicamente, votaciones, porque el humor, las afecciones, las preferencias del pueblo va cambiando, porque el pueblo es esencialmente diverso. Y esa diversidad es la que hay que preservar, porque el momento en que solamente se escucha una voz, digamos del régimen de gobierno, ese momento se calla la política, es decir, desaparece la política y solamente hay guerra ya actuante o guerra amenazante. Y eso es justamente la negación de la política, y la mejor expresión de la política es la política democrática. No perfecta, pero que permite la convivencia pacífica entre estos que piensan diferente. Gracias. Muy bien, le cede un poco de espacio también don René Martínez para cumplir el último. Una ronda de aclaración, si disculpen este hecho. Hablar de democracia es hacer una evidencia de constatación histórica. ¿Quiénes han sido los primeros beneficiarios de la democracia? Las mayorías en nuestro país. Minorías de élites dominantes, oligarquías, partidos de derecha. Esas grandes mayorías han estado permanentemente en lucha para seguir construyendo y profundizando la democracia. Cuando hablamos de recuperación de democracia, y esto para nuestro politólogo, ¿de manos de quién estamos recuperando la democracia? ¿De las vertientes de expresión política de la izquierda? ¿De esas mayorías de nacionalidades y de pueblos? No, de los derechistas como la que perteneció el señor Alarcón y hoy es diputado, de esa ala de derecha, de esos referentes que como el señor Camacho ha pisoteado la voluntad popular de los bolivianos. Y ahora reconstruirla, ¿quiénes son los principales actores de reconstruirla? Es esa voluntad que expresa mayoritariamente en todo proceso eleccionario, guste o no guste, a todos, estantes y habitantes de un país, porque recuperamos de manos de quienes no les convence las reglas de juego de la democracia, y por eso tomaron ruta directa para consumar el golpe de Estado, la irrupción del orden constitucional, y haciendo víctimas a quienes. ¿Por qué los muertos no son de las élites minoritarias, de las élites de poder oligárquicas vinculados a sectores con poder económico? Siempre es ese pueblo que permanentemente ha sido víctima a lo largo de la historia con tantos golpes que han existido. Por ese hecho, mi homenaje a todos esos caídos, y que sepa esta nueva representación política de la oposición, que sepa que van a ser sujetos de proceso hoy o más tarde, pero sí tienen que rendir cuentas ante la justicia por sus hechos de ese lamentable golpe que hemos transitado todos los bolivianos. Bueno, de esta manera ustedes pueden percibir, amigos de todo el país, todavía hace bastante falta incluso de tiempo para continuar reflexionando acerca de los temas que convoca siempre Panamericana, y es en ese sentido precisamente con bastante ímpetu que se defienden las ideas diversas que se van planteando en estos escenarios de diálogo en Panamericana. Llegamos al final y saludamos precisamente al país para este 10 de octubre, fecha en la que se recuerda precisamente la recuperación de la democracia en 1982, bajo la tutela, la presidencia del doctor Hernán Siles Suazo, con el gobierno de la Unidad Democrática y Popular, tras la irrupción de las dictaduras de un periodo dictatorial último, dirigido precisamente en su mayor énfasis por el ex general Luis García Meza. Y obviamente esto ha generado muchas reflexiones, porque desde ese momento, como se ha mencionado, hay evaluaciones en distintos niveles, luces y sombras que han marcado la historia de nuestro país en esta última etapa. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales, del exministro de la Presidencia, expresidente de la Cámara de Senadores, René Martínez, al jefe de bancada de Comunidad Ciudadana en la Cámara de Diputados, Carlos Alarcón, y al politólogo Gonzalo Rojas. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy
Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.